Dentro de la aplicación de LG ThinQ, en el apartado de preguntas frecuentes, pueden entrar para resolver sus dudas acerca de los códigos de error de aire acondicionado. Por ejemplo, aquí dice qué significa el código CH en el aire acondicionado, y también pues hay otras preguntas de las más frecuentes, pero en este caso vamos a entrar a la identificación de los errores en el aire acondicionado, donde lo primero que nos menciona es que se desenchufe el cable de alimentación o apagar el disyuntor, esperar 5 minutos y volver a encenderlos. En caso de que el problema persiste, se consulte con el soporte técnico. Y pues aquí vamos a empezar a ver varios de los errores que aparecen. El 01 es error de sensor de la temperatura cuando hay un cortocircuito o desconexión en el sensor de la temperatura. El 2 es el sensor del tubo de entrada de la unidad interior cuando se detecta un cortocircuito o una desconexión en el sensor del tubo de entrada de la unidad interior. El 5, que es el que yo tengo, es el error de comunicación entre la unidad interior y exterior cuando no se comunican ambas partes. Aquí puede ser un problema del cable de alimentación de la unidad exterior en condiciones normales y el interruptor de alimentación no está apagado, pero en concreto, porque aquí ya vinieron los técnicos de LG, no fue eso, sino es una explicación más detallada en donde pues me dijeron que básicamente la tarjeta de la memoria del aire se quemó, y esto, como ya les había comentado antes, era porque tenía una falsa conexión a tierra y eso no lo protegió, aunque pues resistió varios años estando así, hasta que finalmente en uno de esos apagones que hubo en la península pues se fue. El error 6 es el sensor de tubos de salida de la unidad interior, también por un cortocircuito o una desconexión en el sensor. El 7, los aparatos del aire acondicionado multisplit 2x1 funcionan de forma diferente. El 10, mal funcionamiento del motor de la unidad interior, una anomalía en el funcionamiento del ventilador. El 2, error del sensor del tubo central de la unidad interior, también por cortocircuito o desconexión de la tubería. El error 21 es sobrecorriente del compresor de la unidad exterior, pues cuando hay una sobrecorriente o una corriente defectuosa. El 22, error de corriente de entrada de la unidad exterior. Aquí nos menciona que puede aparecer cuando la corriente de entrada C a la unidad exterior es superior al límite. El 23 es una sobretensión del compresor de la unidad exterior cuando hay un error de tensión de entrada en el compresor de la unidad exterior. El 26, sobrecarga del compresor de la unidad exterior, cuando el compresor de la unidad exterior está sobrecargado o dañado. El 29, error de corriente del compresor de la unidad exterior, cuando está bloqueado por un objeto extraño que se atasca en el ventilador de la unidad exterior. El 32, error del sensor de temperatura del compresor inverter, cuando hay un problema con el sensor de temperatura con el compresor del aire acondicionado inverter. Los errores 36 y 38 es en el refrigerante del aire acondicionado insuficiente, pero puede aparecer cuando hay una deficiencia de refrigerante de aire acondicionado, es decir, le falta que se le ponga más refrigerante, porque esto es normal en el funcionamiento de los aires. Necesita, como los autos que les ponen su aceite, aquí necesitan su refrigerante. El 41, error del sensor del tubo del inverter, un cortocircuito o una desconexión en el sensor del tubo del inverter. El 44, error del sensor de temperatura de la unidad exterior cuando se detecta un cortocircuito o una desconexión en el sensor de temperatura de la unidad exterior. El 45, error del sensor del tubo de la unidad exterior. También cuando hay un cortocircuito o una desconexión en el sensor del tubo de la unidad exterior. El 48, error del sensor de temperatura del tubo de salida del aire de la unidad exterior, cuando hay una anomalía en el sensor de la temperatura del tubo de la salida del aire exterior. El 51, sobrecapacidad en la composición, cuando la capacidad total de las unidades interiores conectadas sobrepasa la capacidad máxima de la unidad exterior tallada. Es decir, que no tienes puestos los watts necesarios en la conexión para que funcionen. Error de transmisión de la unidad interior-exterior del producto inversor,
cuando se detecta un error de transmisión entre las unidades interior y exterior. El 60, error de PROM de la unidad exterior, una anomalía en la memoria ROM programable y borrable electrónicamente. El 61, aumento de temperatura del intercambiador de calor de la unidad exterior, cuando aumenta la temperatura del intercambiador de calor exterior. La unidad exterior debe colocarse en un lugar con buena ventilación, es decir, que está siendo tapada el aire y no se puede refrescar. El 62, aumento de temperatura del disipador de calor de la unidad exterior, igual se sobrecalentó. El 65, error del sensor del disipador de calor de la unidad exterior cuando hay una anomalía en el mismo. El 66, error de comunicación de la unidad interior del producto inverter y error de conexión del tubo, cuando hay una mala conexión de la línea de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior o por mala tubería. O sea, como pueden ver, si se lo pone a alguien que no está calificado, desde ahí va a empezar los problemas. El 67, error de funcionamiento del ventilador de la unidad exterior, cuando se atrapa una obstrucción, cuando el ventilador de la unidad exterior está funcionando o se detecta una anomalía. El 72, la válvula de calefacción, refrigeración de la unidad exterior defectuosa, que es lo mismo. El error 90, mal funcionamiento de la válvula del aire acondicionado portátil. Puede aparecer cuando el refrigerante no fluye correctamente debido a una anomalía en la válvula del aire acondicionado portátil. El 91, la válvula de aire acondicionado split está defectuosa, no llega el refrigerante con fluidez, por lo mismo. El error 237, miren qué interesante, este error no aparece en la página oficial de LG. Error de alimentación de la unidad exterior, al menos que sea un error en el número. Puede aparecer cuando el suministro de energía a la unidad exterior no es fluido. Verifique que el cable de alimentación de la unidad exterior esté correctamente conectado y que el interruptor del aire acondicionado esté apagado. Este tampoco lo conozco. Error 238, fallo de alimentación de la unidad interior. Creo que sería lo mismo, pero en el exterior. Y pues bueno, también los errores podría ser que varíen de acuerdo a los modelos, pero aquí les digo, hay algunos errores que yo no había visto en la página de LG, así que pues ya saben, también lo pueden consultar y recuerden que tanto en internet como en la aplicación pueden acceder directamente al soporte técnico para solicitarlo.